no hay un secreto ni el santo grial, digamos. Sí que yo creo que la experiencia, ¿no? Es lo que es bueno, no sé si el pequeño tesoro que uno va acumulando y va aprendiendo, porque es un camino de aprendizaje continuo. También creo que no hay recetas mágicas, que cada sistema, cada organización es único, ¿no? Como lo es cada persona y uno sí puede tener, ¿no? Como herramientas y yo puedo compartir quizás cuáles son como los pilares fundamentales desde los que nosotros trabajamos y algunos de los aprendizajes que vamos cosechando y que vamos implementando, ¿no? De lo que nos va sirviendo, ¿no? Hola, bienvenidos a este nuevo conversar y mi invitada el día de hoy es mi amiga Marian Sancal. Ella es socia de Velvo y tiene una amplia experiencia acompañando organizaciones y personas de manera holística. Nos comparte su historia, cómo llega a la autogestión a través de una crisis personal en su emprendimiento. Conversamos sobre la co-creación, de honrar, de abrazar el ego y que no hay secretos ni recetas mágicas para transformar. Una organización es humana y es sutil. Soltar tiene un gran impacto positivo. Así que los dejo en este gran episodio con Marian. Hola, Pancho. Bienvenida, qué gusto de tenerte acá. Muchas gracias, es un placer. Bueno, me da mucho gusto que estemos aquí. Creo que nos conocimos hace un par de años y no habíamos podido grabar. Creo que hicimos un intento en algún momento de hacer unos live que estaba haciendo en Instagram y creo que ahí lo suspendí. Pero me dio mucho gusto haberte saludado en Cantabria ahora en el mes de, que fue en junio, ya ni sé la fecha. Sí. Pero disfruté mucho y creo que conectamos ahí bastante bien. Marian, ¿cómo llegas tú, más allá de toda tu historia y transformación que has venido, al tema de la autogestión? ¿Cómo llegas? Yo llego por una experiencia empresarial fallida. Llego ya lo veo casi como otra vida, pero no hace tanto. Es una empresa que estuve con ella durante 6 años. Yo la cerré en 2019. Era un emprendimiento, era una startup tecnológica basada en I+D+I. Hacíamos la parte de innovación, de toda una línea de investigación. Era muy bonito, tenía mucho impacto, era una empresa con propósito, estaba dentro del ecosistema de impacto, ¿no? Pues capitalismo consciente también, ¿no? Como muy afín a estos ámbitos. Y como yo digo, teníamos un gran punto ciego, ¿no? Que era toda la parte más estructural quizás, ¿no? O cultural, porque en realidad era una empresa con propósito y como muy afín a estos movimientos, como digo, pero con esta tremenda incoherencia que se tiene cuando se gestiona la empresa desde un punto de vista más tradicional, ¿no? Bueno, tradicional, que todavía es la manera en la que nos enseñan, ¿no? En las escuelas de negocio, que es creando estas estructuras piramidales, jerárquicas, ¿no? Basadas en motivación extrínseca, donde la motivación intrínseca realmente casi tiene un matiz de manipulación, ¿no? Entonces, con todo esto, claro, yo tenía como este gran punto ciego. O sea, yo en ese momento consideraba que era una líder buena, ¿no? Que miraba por mis trabajadores, que hacía de coach, que los motivaba, que como que dentro del ecosistema, ¿no? Una empresa con propósito, pero tenía todos estos puntos ciegos, ¿no? De esta parte que en ningún programa ni en ningún MBA, que por cierto hice, y programas en el extranjero, programas aquí en España, y en ningún sitio me hablaban de esta perspectiva, ¿no? Entonces yo llego con esta incoherencia a un momento de, bueno, rondas de inversión. O sea, yo era como el pack completo del emprendimiento y del emprendedor de
de éxito, yo lo compré completo y llegó un punto en el que la incoherencia era tan alta, yo sentía como que a mayor impacto teníamos en nuestros clientes y por lo tanto más crecíamos, más capital entraba dentro de la empresa, más dolor y sufrimiento teníamos de manera interna. Y esto yo me visualizo como si fuera un vidrio que de repente ya como que se da un golpe y se pica, ¿no? Y en un momento dado me acuerdo en una vuelta de un viaje que yo ya hubo un momento, los 2 últimos años de la empresa, solo me dedicaba a hablar con inversores y al volver de uno de los viajes, vivía de hotel en hotel, como quien dice, me observé hablándole a mi familia, ¿no? A mi marido y a mi hija, que por aquel entonces tenía 4 años o 3 años más o menos, como si fueran inversores, ¿no? Y entonces era como yo me había transformado en alguien que no era, pero que para poder ser legítima, digamos, en ese entorno, tenía que llegar a ser, ¿no? Entonces yo creo que ese fue como ya el último golpe que hizo como que el vidrio ya se rompiera y casi oí los vidrios caer al suelo en ese momento y sentí que no, o sea, que a pesar de todo, a pesar del impacto que teníamos en los clientes, todavía a día de hoy, yo no sé por dónde andará mi teléfono, que me llaman de vez en cuando personas que quieren recibir ayuda a través de lo que nosotros hacíamos, pero a pesar de eso, o sea, el precio era tan alto, la incoherencia era tan alta que yo tuve que parar. Y parar fue como parar, o sea, matar a la empresa para poder entender esa incoherencia tan alta, ¿no? Era como, no puedo seguir, ¿no? Yo me he roto, siento esta pues, tensión tan grande que le está afectando a todas las personas dentro de la organización y no tengo respuestas, ¿no? O sea, tengo muchas preguntas, pero no tengo ninguna respuesta y necesito buscarlas. Y se ve que en donde las estoy buscando o metida dentro de la empresa soy incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces yo tomé esa decisión, fue una de las decisiones más duras de mi vida, porque además después de cerrarla fue muy doloroso cerrar la empresa. Como yo digo, tuve como que desangrar a la empresa, ¿no? Para poder matarla. Fueron meses de ir como desangrando a la empresa. Y luego al final cuando cerré, yo me enfrenté al abismo. Era como, vale, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Aparte, me estoy destruida, ¿no? Ya no sé quién soy. Yo me encontré en ese punto. Ya no sé quién soy. Si yo había sentido que había nacido para poner en marcha esta empresa y había construido ese personaje que era Marianne en ese momento, ahora cuando cierro la empresa, claro, no solamente mato a la empresa, sino que mato a ese personaje. Y ahora, ¿quién soy sin esto? Ya. Fíjate que tengo una reflexión que creo que no fue un fracaso, ¿no? No, yo creo que más bien son las etapas que todo emprendedor pasamos, porque me identifico mucho contigo y yo creo que se ocupa esa valentía y coraje que has tenido para poder matar, desangrar, o sea, es parte de un duelo y que todos vivimos, porque yo también lo he hecho y no ha sido una vez y creo que te lo compartí cuando estuvimos en Cantabria. Pero yo creo que es parte de un viaje, ¿no? Como estás en una etapa de tu vida y luego entras a otra y creo que tú así te pasó, ¿no? O sea, es doloroso porque yo creo que en el fondo ese dolor es el ego, ¿no? Y ese ego que se siente, y cada quien lo vivimos de manera diferente, pues parece que se fue a acabar el mundo, ¿no? Y yo creo que en esa parte, escuchándote, pues me identifico y yo creo que mucha gente de nuestra comunidad se va a identificar cuando realmente nos vamos a deshacer de algo porque ya no conectamos, porque ya no nos resuena y porque realmente esto pues ya no está ahí. Bueno, ¿y qué sucede después de esto? O sea, ¿cómo tu transformación de vida ya después de que caes en ese abismo, caes a su suelo, qué surge de la nueva Marianne? Pues ahí hubo un
punto importante que también, por contestar la primera pregunta, cae en mis manos, una vez que cierro la empresa, el libro de la Lux, de Reinventar las Organizaciones, que yo creo que ese libro tiene esa magia, ¿no? Que te llega en el momento adecuado, porque no es el único que habla de esos temas, pero sin embargo es un libro que yo hablo con muchas personas que me comentan lo mismo, ¿no? Como que sienten que el libro de repente les llegó en el momento justo. Yo tuve unos meses oscuros, ¿no? Digamos, de necesitar meterme dentro como un caracol dentro de su cáscara, ¿no? De su propia concha, y lamerse un poco las heridas, ¿no? Estuve, yo creo que fueron un par de meses, ¿no? Un poco así, ¿no? En casa, yo conmigo misma, sin mostrarme al mundo, sin estar buscando respuestas, ¿no? Necesitaba esa parte del duelo, yo creo que fue necesaria, y luego sí que sentí que de repente necesitaba eso, como yo quería como dar respuestas, ¿no? Entonces llega a mí el libro de la Lux, entre otros libros también, empiezo también a escuchar mucho a Maturana, también llega, bueno, yo había vivido en Chile, pero digamos que también me llega en ese momento un poco toda la sabiduría de Humberto Maturana, que también cuando viniste estuvimos hablando de tu encuentro con él, y ahí fue como de repente me convertí como de caracol en guitarra, ¿no? Y era como una caja de resonancia. De repente era como, vale, aquí hay algo que me está recordando quién soy, porque estoy vibrando con esto. Yo escuchaba Maturana y vibraba, yo cuando leía la Lux vibraba, y era como, wow, ¿no? Este momento de, vale, aquí me están contando aquello que realmente era lo que yo buscaba, ¿no? Así llegué también a Otto Scharmer, que ha sido otro de mis grandes referentes, ¿no? Toda la teoría U, y me formé en todo esto, y también porque yo estaba buscando respuestas, ¿no? Entonces estos me daban respuestas, y por otro lado yo también necesité como entender la parte de los mercados financieros, pero a nivel macro, ¿no? Porque también sentía como que había estado jugando un poco, ¿no? Como si con tu startup, las rondas de capital y demás, ¿no? Como en pequeñito, ¿no? Y necesitaba también entender, digamos, nuestra economía, las bases de nuestra economía, pero de una manera más global, ¿no? Y ahí fui, ¿no? Entonces tuve esta etapa luego de primero caracol, ¿no? De lamerme un poco las heridas, luego como de guitarra, ¿no? De poder ser caja de resonancia, estudiaba mucho, leía mucho, escuchaba muchos podcasts, vídeos de YouTube y demás. Iba como también descartando, ¿no? También se me iban cruzando personas que igual no. Y entonces ahí fui como encontrando aquello que para mí era verdad, ¿no? Y que como te digo, me hacía vibrar, ¿no? Y ahí fue como de repente empecé también en este aprendizaje en retrospectiva. Y ahí llegó también una época en la que me convierto como en guionista de serie, de la serie de mi vida, y hago como un aprendizaje, digamos, cuando ya había pasado todo y yo ya estaba, digamos, no estaba tan con este dolor tan grande, ¿no? A empezar a analizar qué es lo que me había estado pasando en cada momento, ¿no? Y también ahí hay un montón de emociones que uno transita, porque de repente, claro, cuando yo cerré, estaba muy dolida, culpaba mucho, ¿no? Hacia afuera, culpaba a los demás porque tuve un problema con mi socio y pasó no sé qué historia y pasó otra cosa más y los inversores y yo no sé qué, ¿no? Luego pasé por entender que yo de repente a voltear un poco el dedo acusatorio hacia mí, y era como yo había hecho esto mal y yo había hecho lo otro mal y entonces yo tal, hasta que llegó un momento en el que trascendí todo eso y entendí que las relaciones se co-crean y que yo había puesto de mi parte para co-crear esa situación y los demás habían puesto de la suya, ¿no? Entonces ahí también fue como un momento en el que uno, ya cuando acepta, ¿no? Todo y ha pasado como por todas estas emociones, llega un momento en el que ya suelta, ¿no? Y aparece como esta parte un poco más de paz y de serenidad, que es cuando uno se rinde y acepta, ¿no? Lo que es, y ahí empezó un camino muy bonito de honrar. Como tú decías, no ha sido un fracaso, ahora honro
haber pasado por ese momento y lo agradezco porque soy quien soy ahora, soy mucho más feliz, tengo una vida más acorde a mis valores, una vida más plena, y es gracias a esa experiencia, ¿no? O sea, volvería a pasar por ella una y mil veces si gracias a ella, ¿no?, tengo la oportunidad de haber tenido y haber cosechado este aprendizaje para estar en este punto en el que he de decir, yo sigo porque este camino, ¿no?, de no sé, de liderazgo quizás, o de abrazar a tu ego, ¿no?, que este es el gran tema, y de integrarlo, es un camino de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, estoy todavía a las puertas, pero al menos ya con un gran aprendizaje que fue esa empresa. Y fíjate que escuchándote en este momento, es que mi libro se llama Muchos fracasos, pero nunca fracasado. Es una historia de vida. Y realmente para mí ha sido un aprendizaje de vida, ¿no? Y por eso te lo comenté, yo así lo veo. Y de hecho mi libro, acá está acá arriba. Y que le hago un comercial porque de repente se me olvida que tengo el libro. Y, y al final tiene que ver con eso, o sea, esta historia que todos repetimos y hacemos y cada quien la vivimos de diferente manera, creo que es algo único y nada, es parte de la conducta humana y del ser humano y de lo que estamos viviendo todos, ¿verdad? Pero digo, para mí es como parte de esa vulnerabilidad que tenemos un espacio para compartir y que eso nos ayuda a poder crecer como personas, ¿verdad? Marian, después de todo esto, te conviertes en una acompañante, tienes una consultora junto con Ramón y Victoria, que se llama Belbol, me dice si lo dije bien o no. Y me gustaría saber cómo le haces ya en las prácticas para conectar con, con una organización. O sea, me gustaría irme como tus secretos, si es que lo hay, conocerlos, para entrar en una organización, para entrar con el fundador o con el director o con los colaboradores, tus claves para poder conectar y me gustaría dejarle a la comunidad como herramientas de lo que tú haces. Y todo está enfocado más en ti y si gustas puedes compartir más del proyecto que están haciendo. Pero esta mirada de cómo llegas y qué haces, más allá de la teoría, yo hoy estoy un poco más alejado de la teoría, más que como que la realidad de cómo lo vivimos. Totalmente. Bueno, a ver, yo creo que no hay un secreto ni el santo grial, digamos. Sí que yo creo que la experiencia, ¿no?, es lo que es bueno, no sé si el pequeño tesoro que uno va acumulando y va aprendiendo, porque es un camino de aprendizaje continuo. También creo que no hay recetas mágicas, que cada sistema, cada organización es único, ¿no?, como lo es cada persona, y uno sí puede tener, ¿no?, como herramientas y yo puedo compartir quizás cuáles son como los pilares fundamentales desde los que nosotros trabajamos y algunos de los aprendizajes que vamos cosechando y que vamos implementando, ¿no?, de lo que nos va sirviendo, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra mirada es holística, o sea, hacemos intervenciones integrales y partimos desde una visión sistémica de las organizaciones, de entender el sistema con toda su complejidad y con toda su riqueza, ¿no? Entendemos que al final la organización es un sistema complejo que, como cualquier conjunto de seres humanos, digamos que la suma de las partes es más, o sea, el conjunto es más que la suma de las partes, ¿no? Y por lo tanto, digamos que creo que en esta mirada más tradicional que hemos tenido de las organizaciones nos hemos quedado como con ese 10%, digamos que es como lo objetivo, lo más operativo y demás, y hemos estado negando todo ese 90% que tiene que ver con lo sutil, con lo que no es cuantificable, con el vínculo, con las relaciones, con lo que es humano, más humano al fin y al cabo, ¿no? Porque
todo lo otro, lo que es más cuantificable, lo que es más tangible, digamos que es solo la parte más racional, pero el ser humano es mucho más que solo razón, ¿no? O solo mente. Entonces yo creo que como que estamos en un punto en el que, como no nos han enseñado, no sabemos lidiar con toda esa parte, digamos, más de lo sutil, que en el fondo no es nada esotérico ni nada, es lo más humano y que todos somos capaces de entender, porque sabemos que las relaciones de pareja son complejas, las relaciones familiares son complejas, las relaciones con los amigos son complejas, ¿no? Muchas veces hay malinterpretaciones, yo pensaba una cosa y en realidad tú estabas entendiendo otra, hay conflictos, ¿no? O sea que realmente uno no puede llegar a una organización y pensar que todo eso del vínculo, las relaciones, lo que nos hace humanos, de repente lo dejas en la puerta y solamente nos convertimos en máquinas que tenemos un input como la IA, ¿no? Nos meten un prompt y ahí nos ponemos y trabajamos y da igual que lo vamos a sacar en el tiempo que corresponde, siempre, ¿no? Como ahí, como churros, ¿no? Como máquinas, porque no somos máquinas, ¿no? Y eso es lo que yo veo, o sea, veo grandes equipos con personas con muchísimas capacidades, con muchísimo expertise, con mucho de todo, ¿no? Como con un potencial gigante que están sumidos en pequeños conflictos, pero que todo se hace como grande y entonces no y estamos siempre luchando y siempre como protegiéndonos. Y en el fondo como que los grandes problemas de las organizaciones tienen más que ver con esta parte, ¿no? Entonces nosotros cuando entramos en una organización hay un requisito fundamental que es que la propiedad entienda nuestra forma de trabajar, cuáles son nuestros valores y cuál es el tipo de acompañamiento que nosotros damos a las organizaciones, porque si no estamos alineados en ese punto es imposible para nosotros poder trabajar, ¿no? Porque para otro tipo de cosas, de otros procesos de consultoría, pues hay un montón de otras empresas, compañeros y demás que tienen otros enfoques, ¿no? Nuestro enfoque es bastante holístico, ¿no? Y bastante integral. Y por lo tanto, para nosotros hay como esta doble, digamos, forma de trabajar. Una tiene que ver con toda la parte más operativa de flujo de información, ¿no? Canales de información, comunicación, flujos de trabajo, yo qué sé, reuniones, procesos, toda esta parte que nosotros siempre decimos esa es la más fácil, ¿no? Que es como ese 10%, eso es como muy fácil arreglarlo, ¿no? O sea, no hay grandes secretos. Nosotros ahí también venimos con un bagaje muy amplio en metodologías ágiles, en Lean Start, en metodologías Lean también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa parte, ¿no? Es como, bueno, para nosotros no es tan compleja, realmente es como sencillo poder implementar. Lo que es más complejo es toda la parte que va paralela a esta, que es toda esta parte de las relaciones humanas, del acompañamiento, en ese elevar la conciencia que se va dando dentro del sistema, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces nosotros siempre tenemos como un acompañamiento, digamos, de equipo, de toda la parte operativa y demás, pero también de equipo y de manera individual con perfiles, digamos, fundamentales dentro de la organización, por supuesto el alto liderazgo y personas clave de manera individual. Hacemos como un acompañamiento también tipo coaching para poder sobrellevar todo esto, ¿no? Porque poder cambiar el paradigma dentro de la organización, ¿no? De poder pasar de estructuras más piramidales a estructuras más colaborativas, ¿no? Más autogestionadas, supone un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma supone un abismo, ¿no? También, sobre todo para los puestos de liderazgo, ¿no? Hay que cambiar creencias, hay que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Hay que también adquirir cierto conocimiento y sobre todo poder hacer este journey del liderazgo. Nosotros tenemos un podcast que se llama Lidernautas, porque nosotros Lidernautas es como
nosotros decimos, en este cambio de paradigma los líderes se convierten en lidernautas porque navegan por el liderazgo. Hay que navegar por el liderazgo, igual que el astronauta navega por el espacio, ¿no? El lidernauta navega por el liderazgo porque tiene que encontrar ese nuevo lugar, que no es desde el que parte, es todo un viaje interior, ¿no? Nosotros le llamamos el viaje del lidernauta. Entonces es fundamental para nosotros, de hecho nosotros empezábamos y no teníamos, por ejemplo, no hacíamos tanto hincapié, por ejemplo, en este acompañamiento individual de roles específicos. Nos dimos cuenta enseguida que eso no funcionaba y es algo fundamental. De hecho, a veces una de las primeras cosas que hacemos es poder trabajar con ese equipo de alto liderazgo y con la propiedad para poder alinearnos bien en una primera fase y ya después poder trabajar a nivel de sistema completo o de equipo, ¿no? Entonces ese ha sido uno de nuestros grandes aprendizajes, el poder, al final también nosotros nos hemos cuestionado mucho la palabra consultor, por ejemplo, porque era como que parece que consultor, la consultoría tiene ciertas connotaciones y claro, nosotros a veces somos consultores, a veces somos coaches, a veces estamos simplemente facilitando, ¿no? Somos facilitadores. Es como que de repente en los acompañamientos te das cuenta de que te vas poniendo diferentes sombreros dependiendo del momento, ¿no? Y esto también ha sido un aprendizaje, ¿no? Uno tiene que ir como, para hacer un acompañamiento tan holístico y tan integral, tiene que ir como con diferentes marcos de trabajo para diferentes momentos, ¿no? Porque lo requiere el sistema también. Entonces poder tener como, pues eso, formación en coaching de equipos o formación en pensamiento sistémico, formación en herramientas de facilitación, ¿no? También ha sido como importante para poder aportar mayor valor y poder acompañar, ¿no? Fíjate que, y ahora puedo hablar de herramientas concretas, que igual hay algunas herramientas concretas que pueden ser útiles, pero otro de los grandes aprendizajes para nosotros es entender que nosotros estamos para acompañar y para servir al sistema, pero todo lo que emerge en el sistema es lo que tiene que emerger y a veces eso conlleva en que tengamos que soltar ese acompañamiento también. Y es lo que tiene que suceder en el sistema, ¿no? A lo mejor hay sistemas en los que nosotros, a pesar de estar súper alineados con la propiedad, con el alto liderazgo, llega un momento en el que se siente que el sistema no está preparado. Ahí me gustaría hacer una pausa y te voy a interrumpir. Cuando ustedes deciden soltar, y me queda claro esta mirada de por qué lo hacen, pero también creo yo que en esta vivencia de soltar y de este alto liderazgo, o los que más saben, es que también en términos reales, y yo lo veo en mi organización, y creo que cada vez que menciono esto me regañan, me llaman la atención, es que la operación es tan importante, el resultado y este espacio de transformación de la persona, o sea, eso ni existe. Dos, ni siquiera le dan el mismo balance, esta armonía en que nosotros tenemos algunos principios que seguimos. Y acabo de hacer un viaje a Argentina hace 2 semanas, visitando organizaciones, visitamos 6, por cierto. Y los chicos que fueron se transformaron. O sea, y todavía me preguntaban, ¿y qué usted que se compromete? A nada. Y digo, ¿cómo? Voy a seguir haciendo lo que tengo haciendo los últimos 7 años. Pero cuando ustedes deciden, o sea, ¿cómo esa paciencia, cómo esa resiliencia, hasta cuándo y cómo, si la persona no quiere transformarse? O sea, yo sigo hablando lo mismo, ellos saben que tengo un podcast, yo no sé si lo escuchan o no, pero lo que yo aprendí ahora es que, bueno, hasta ahora les cayó el 20, como decimos en México. Entonces, una parte de soltar
y otra parte de la persona en este proceso, ya haber alineado el fundador. Y la verdad, pues yo lo veo bien complejo y también lo veo bien fácil, ¿verdad? Alguien se acercó conmigo y me dice, me dio risa lo que contestó. Pues así me siento, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ir a meterles un taladro en el cerebro para decir que lo tienes que hacer y no sé qué. O sea, ¿qué está mal? ¿O qué podemos mejorar? Pero la transformación sucedió en el viaje. Y a mí me escuchan hablando lo mismo, ¿no? Y mi actuar es el mismo. A lo mejor ahí donde mi mirada está mal es decir, bueno, es que te tienes que meter y a convencerlos a todos. Y un poquito como esta mirada del acompañamiento, el facilitador. Yo aquí estoy para ayudarles, ¿no? Pero en la realidad, esa es mi realidad, ¿no? Eran 7 personas, 8 conmigo, de todas las áreas. Y fueron elegidos autogestionadamente quienes deberían de ir de cada equipo, ¿no? Pero esto lo llevo con esta mirada de decir, bueno, ¿y ahí qué? Pues, o sea, ¿cómo? Pues, una tú sueltas y otra cosa es la persona. ¿Y qué sucede con este aprendizaje, ¿verdad? Mira, yo ahí también, fíjate que, y lo enlazo un poco con mi propio viaje, ¿no? En el que estoy, yo cuando, claro, cierro mi empresa anterior y de repente entro en contacto con todo esto, vibro tanto, ¿no? Y digo, ay, yo quiero dedicarme a esto porque de alguna manera yo sentía, yo quiero poder ayudar a otros a que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Pero claro, uno ya pasan algunos años y se da cuenta de que eso también es ego, ¿no? Como piensas que tú puedes ser el héroe que salve, ¿no? al otro. Y sin embargo ahora, un poco en el aprendizaje que voy cosechando, lo que siento es que a veces, y ahora podemos hablar de en qué momento lo sientes o cómo es esto, ¿no? Pero a veces soltar tiene mucho más impacto que seguir como queriendo taladrar, ¿no? Tiene mucho más impacto. También es como esta parte que yo te decía de rendirse, pero no rendirse de aquí en España por lo menos se dice tirar la toalla, que es como tiene muchas connotaciones negativas. Yo me refiero al rendirse como a de simplemente aceptar lo que es, ¿no? Y soltar, ¿no? Entonces, claro, y me doy cuenta, ¿no? De que a veces eso, llegado a un determinado momento, tiene mucho más impacto, y es así. A veces también hay un dicho, ¿no? Que se dice que el maestro no llega hasta que el alumno no está preparado, ¿no? Pues algo así, ¿no? Yo creo que las personas tienen su proceso y que también, bueno, desde el conocimiento, una de las cosas de las que se habla, ¿no? Es de las famosas, hablando de la Lux, de que las empresas no se convierten al TIL, digamos. De hecho, TIL no es algo que se consiga. Verlo desde ese punto de vista es desde un punto de vista muy naranja, ¿no? O sea, muy desde este paradigma tradicional de llegar a una meta, ¿no? TIL se entiende como un camino y se entiende que es un proceso de evolución en el que entra la organización y se van como transformando pequeñas islas, ¿no? Como manchas, ¿no? Dentro de la organización. No es la organización a la vez, ni es un proceso lineal, pero como no es lineal ningún proceso de desarrollo del ser humano, ¿no? Yo en mi propio proceso hay veces que siento que estoy dando 4 pasos para atrás y digo, ¿cómo puede ser después de tanto tiempo? Y sin embargo luego llega un punto en el que ¡pum!, eso te ha servido para tomar impulso y poder luego ir a otro lugar, ¿no? Entonces en las empresas pasa lo mismo, y a veces retirarse también tiene ese impacto de dejar que el proceso fluya a su ritmo, y tiene unos ritmos, y también hay que respetarlos, ¿no? Ahí la dificultad está quizás en entender cuándo hay que soltar, ¿no? Y ahí yo he tenido una experiencia muy reciente, porque no hay una fórmula que te diga cuándo tienes que soltar y cuándo no. Yo creo que es súper importante poder cultivar los espacios de vacío y de silencio, porque se siente. Yo, por ejemplo, estaba acompañando en un proceso de transformación
Sentía que el sistema, bueno, realmente, digamos, esa alineación que parecía que había con la propiedad, te vas dando cuenta de que no es tal alineación y estaba muy tenso el sistema, había mucho sufrimiento y, y justo he podido tener 2 semanas de parar, de vacaciones, que de hecho llevaba 8 meses sin vacaciones y era como también esta sensación de necesito poder parar y poder descansar, ¿no? Y al volver, y de verdad he descansado, he desconectado y demás, y al volver lo tenía súper claro, que había que soltar ese proceso, porque, o sea, seguir iba a ser mucho más contraproducente que soltar. Y si algún impacto teníamos que dejar en ese sistema y en esa organización, precisamente era poder irnos de ahí. Ha sido, de hecho, yo ya venía con esta idea, hablando con la propiedad. Bueno, al final ellos están en ese punto de culpar al otro, ¿no? Todo el rato. Y entonces decían, no, es que tenemos que cambiar al equipo completo, ¿no? Cuando los volvamos a... Porque no son las personas, ¿no? Cuando las volvamos a armar os llamaremos y tal. Y te das cuenta, ¿no? De que es que realmente ese proceso había que soltarlo, ¿no? Hablar con ellos directamente me dio como la certeza absoluta de que mi intuición me estaba diciendo lo correcto, ¿no? Pero yo creo que en ese posicionarte, en ese decir lo que sientes y decir tu verdad, ya hay un impacto. Y es lo que tiene que ser. Y ojalá sea una semilla que les sirva, ¿no? En el proceso que ellos llevan. Y que no, quiero decir, que no, tampoco hay que decir, pues, lo han hecho mal o lo han hecho bien. No, es que es su proceso. Ese es su proceso. Es como si yo me juzgara cuando yo cerré mi empresa en ese momento. No, es que era lo que tenía que hacer para poder seguir mi proceso, ¿no? Entonces, al final yo creo que soltar, como por ejemplo en la vida, ¿no? También ahora recién ha muerto el padre de un amigo y reflexionando mucho sobre la muerte, ¿no? O sea, es como necesitamos abrazar la muerte porque forma parte de la vida. Y pues lo mismo, en un proceso de transformación, a lo mejor hay un punto en el que uno tiene que soltar y forma parte de ese proceso. O que muera un equipo, forma parte de la vida misma del equipo. Las cosas no duran para siempre, tenemos como este querer mantener las cosas, encapsularlas y que estén así para siempre en un mundo completamente inestable, ¿no? Entonces, ese es otro aprendizaje, ¿no? Que nosotros hemos tenido, como ser muy honestos en este sentir de decir, oye, la alineación no solo se hace al principio, es un proceso en constante evolución y siempre, y nosotros somos súper honestos. De hecho, por ejemplo, igual que te cuento esto, te cuento en otro proceso también de largo recorrido en el que estoy, vivimos una crisis también, el sistema bastante convulso, y me reuní con la propiedad y les dije, siento que habéis perdido la confianza en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, si esto es así, yo os pregunto, porque si esto es así, no tenemos nada más que hacer, ¿no? No podemos seguir. Y fue muy bonito porque remontamos la situación, hubo como una renovación también de esta confianza, un conversar súper significativo, muy emotivo, y también lo sentimos como este coger fuerzas para seguir y han sucedido cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, este es otro aprendizaje, ¿no? El saber que hay veces que hay que soltar, eso no es un fracaso, forma parte del proceso, que todo lo que sucede está bien y que hay que estar en constante alineación con la propiedad para poder realizar este trabajo. Y si en algún momento estamos desalineados, como te digo, poder soltar, sabiendo qué es lo que necesita el sistema y abrazarlo y está igual de bien que no hacerlo. O sea, está igual de bien que si no hiciera falta soltar en ese punto, ¿no? O sea, abrazar lo que el sistema y el proceso requiere en cada momento, creo que es otro de los grandes aprendizajes que nosotros nos llevamos. Fíjate que el hecho de soltar, o sea, está mal visto inclusive socialmente, ¿no? Fuera, inclusive dentro de la organización. Pero más allá de eso, creo que me pongo en el lugar del fundador
y este ego que tenemos todos, que yo también lo tengo, ¿no? Que cuando estás haciendo y vienen y te dicen, oye, realmente no tenemos nada que hacer aquí porque esta es la energía que está fluyendo, esto es lo que sentimos. Y es cuando tienes dos miradas en el fundador, la persona, o sea, viene esta reconexión y llegar a ese vacío que está ahí, porque entonces o sabes que no quieres eso, o al final pues te llevan, pero a mí el hecho de esa palabra, de ese acercamiento, de esta humildad de parte de ustedes, pues viene esta transformación también de lo que sigue. Pero yo creo que también esa confianza y ese espacio de conversar y de reflexionar, pues no nos lo damos también los fundadores, y inclusive, y lo mencionaste, está la culpabilidad hacia terceros, ¿no? Es que el equipo, es que yo... Y entonces suceden muchas cosas en esta transformación que es duro y hay mucho dolor, porque lo he vivido, pero sobre todo el hecho es parte de esta transformación, ¿verdad? Y creo que lo has mencionado en los dos casos. Y yo creo que al final no sé si debería ser así como parte de que hay que soltar, ¿verdad? Porque también soltar, pues duele de ambos lados, ¿verdad? Y en el caso de ustedes. Ahora, ¿cómo lograr que las personas entremos en esta etapa nueva, o sea, en esta reconexión? O sea, también es parte del holístico, que me queda claro que es parte del 90%, no lo cuantificable, no los indicadores, no los procesos. ¿Cómo? Bueno, ahí yo creo que hay como algunos elementos que son fundamentales. De hecho, nosotros en los procesos de acompañamiento lo verificamos una y otra vez, que es, hay algunos elementos que son indispensables, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el propósito de la organización. Poder co-crear cuál es el propósito de la organización, que todas y cada una de las personas estén alineadas en ese por qué existimos, por qué merece la pena que trabajemos juntos, es fundamental, porque inclusive el propósito tiene un superpoder, que es que hasta las personas con mayor ego, que están más identificadas con el ego, ¿no? Que serían las más difíciles, quizás las que tienen más resistencia a los procesos de transformación en estructuras más colaborativas y más autogestionadas, ¿no? Hasta las personas más identificadas con el ego les ayuda a poner el ego, digamos, al servicio de algo mayor, ¿no? Es como... Yo, por ejemplo, que estuve, como te he contado, en mi empresa anterior muy relacionada con el ecosistema de impacto, ¿no? De empresas con propósito, B Corps. Te das cuenta de que, bueno, puede seguir habiendo mucho ego en esas empresas, pero lo positivo es que el propósito, de alguna manera, mitiga la parte más oscura del ego, porque la pone al servicio de algo que va más allá de ti. Entonces, el propósito, aparte de que es algo fundamental para cualquier persona, para cualquier ser humano, ¿no? Este sentido que te da a lo que haces en tu trabajo, que es lo que es la varita mágica de la motivación, ¿no? Es que tú le des sentido, que tenga sentido para ti lo que tú estás haciendo y aportando a la organización, porque estás aportando para algo que te trasciende. El trabajar el propósito, pero de verdad de una manera profunda en la organización, esto es fundamental para que las personas se abran en la medida en la que cada uno esté dispuesto a abrirse en trabajar en estos procesos, ¿no? Para nosotros, mira, esta es una de las herramientas fundamentales, ¿no? La de trabajar el propósito es uno de los grandes pilares, y de hecho, fíjate, en alguna organización con la que hemos trabajado, que de partida, claro, hacemos nosotros siempre, te decía, cuando entramos tenemos como una parte de alineación con la propiedad, el alto liderazgo, luego tenemos una
que puede ser paralela a una etapa de vaciado, ¿no? Nos entrevistamos con todas las personas de la organización y tal. Me acuerdo que en una de las organizaciones tú le preguntabas cuál es el propósito de la organización y todo el mundo te decía más o menos lo mismo. Y parecía que... Y además tú le preguntabas, ¿y cuánto lo sientes tuyo? No, un 10 y estoy súper alineado y tal y cual, ¿no? Y parecía que en esa organización teníamos ese terreno ganado, ¿no? Y entonces no lo trabajamos en profundidad, es como que ya, bueno, dimos por hecho de que ya lo teníamos y tal. Entonces dimos otros pasos y llegó un momento de crisis en el que se evidenció que el propósito no era ese. Porque en el momento de crisis nadie miraba hacia ese lugar, ¿no? Nadie luchaba por conseguir aquello que decían que era el propósito de la organización y surgieron otros sentidos, ¿no? En este caso iba más que el impacto que pudiera haber en terceros por el propio equipo, ¿no? Por el sentimiento de equipo que había dentro de la organización. Entonces ahí fue como decir, el tema del propósito es algo siempre, ¿no? O sea, siempre hay que trabajarlo porque aunque esté claro, no viene nunca mal revisarlo, ¿no? La Lux habla de hecho del propósito evolutivo. El propósito evoluciona, no es un propósito y ya es... El propósito puede tener matices, ¿no? Puede tener como también diferentes niveles de profundidad, etcétera. Entonces, digamos que este es como uno de los pasos que yo diría que son fundamentales para poder hacer los procesos, porque, como tú dices, de alguna manera hace que las personas puedan estar más dispuestas, en la medida en la que cada uno, ¿no?, está dispuesto a abrir un poco, pero los pone en disposición. Esto es algo fundamental. Luego yo creo que también nosotros otro aprendizaje ha sido abrazar las resistencias también, ¿no? Decir, vale, los resistores tienen información relevante también, que necesita decirse y tenerse en cuenta. No, yo creo que también en el management más tradicional te enseñaban a neutralizar, digamos, la resistencia o la echabas directamente, ¿no? Yo creo que en este paradigma a los resistores hay que darle voz para poder recopilar, entender que parte de lo que ellos están poniendo encima de la mesa es necesario tener en cuenta porque hay una parte que va a ser muy valiosa. Y luego, entender, ¿no? Porque claro, aquí en estas luchas de poder, ¿no? Los resistores siempre intentan crearse bandos, crean una narrativa paralela, ¿no? Todas estas dinámicas que tiene el ego, ¿no? Los resistores suelen estar bastante identificados con el ego y tienen sus mecanismos, ¿no? que ya podemos llegar a conocer porque todos hemos estado ahí, ¿no? Todos tenemos ego, como tú dices, y entendemos cuáles pueden llegar a ser esos mecanismos, ¿no? De supervivencia, digamos, que tiene el ego. Entonces, entender bien cuáles son esos mecanismos que además son muy visibles, suelen ser bastante visibles, ¿no? Entender esos mecanismos para poder, sobre todo, el liderazgo es tan importante aquí porque la visión tiene que ser inquebrantable. Yo esto también creo que, fíjate, ¿no? Incluso a veces, aunque la propiedad tenga esta visión inquebrantable, es difícil la transformación. Imagínate si la propiedad no tiene esta visión inquebrantable, ¿no? Yo me acuerdo que, fíjate, una empresa, no sé si la conocerás, que es un banco que se llama Bankinter, que es un banco pequeñito, bueno, pequeñito en comparación, quiero decir, no es... Los bancos tradicionales sí, de España. sí, que no es eso, como un gran grupo de bancos ahí súper grande. Yo una vez escuché a uno de los CEOs, digamos, que tuvo, creo que este hombre estuvo en los años 80 o así, y este hombre tenía una visión en aquellos años, ya años 80, 90, que era que el banco no era, o sea, que la organización no era una empresa que hacía banca, sino no era un banco, sino era una empresa tecnológica que hacía banca, ¿no? Era un matiz completamente diferente, ¿no?
este hombre fue muy pionero, tú lo escuchas hablar y digamos que él fomentó la autogestión dentro de una especie de estructura ágil, ¿no? Digamos, con equipos, y innovó en un montón de cosas. Y yo me acuerdo que él contaba la historia de que cuando llegan los 2000 y está la crisis del .com, digamos que el banco pasó de ir como muy bien a que cayeran las acciones absolutamente, porque claro, si se autoproclamaban como una empresa tecnológica, en esa burbuja, pues claro, cayó, ¿no? Y entonces él decía, bueno, en ese momento, aunque había ido muy bien el banco años anteriores y tal, era como todo el mundo quería mi cabeza, ¿no? Y quería como bueno, pues acabar conmigo, ¿no? Y demás. Y de repente yo supe que tenía que mantener mi visión inquebrantable de que nosotros éramos una empresa tecnológica que hacía banco. Dice, y yo sabía que era súper importante mantenerme ahí. Dice, un año después éramos portada de la revista de banca más importante del mundo, diciendo el banco más innovador del planeta, ¿no? Entonces, es súper inspirador cuando lo oí, además de que fue como bastante pionero, ¿no? En su día, porque yo creo que esto es fundamental, que el alto liderazgo, que la propiedad y el alto liderazgo de la organización tenga una visión inquebrantable, una confianza plena en cuál es el modelo de organización, bueno, modelo o la forma en la que nos queremos organizar, y cuál es nuestro propósito, nuestra visión. Eso tiene que ser inquebrantable, porque en cuanto ahí hay una grieta, como que todo es más difícil, ¿no? Como que todo empieza a desmoronarse, es mucho más fácil esas luchas al final de poder, ¿no? También en las organizaciones, sobre todo las tradicionales que fomentan esto, si tú ves la organización un poco desde arriba, ves continuamente esas luchas de personas que quieren ir adquiriendo mayor cuota de poder, ¿no? dentro de sus posibilidades, y van creando bastiones, y van creando aliados, ¿no? Y van enemistando, entonces son mecanismos que se ponen en marcha, y las transformaciones se ponen en marcha de una manera como muy fuerte, ¿no? Entonces, entender todo eso y tener como esta visión inquebrantable, esta narrativa inquebrantable. Nosotros, por ejemplo, en el acompañamiento 1 a 1 trabajamos uno de los roles fundamentales para nosotros del liderazgo, que es sostener el espacio. Sostener el espacio tiene que ver con tener esa visión inquebrantable, o sea, no te van a pillar en que te contradices, ¿no? De esa convicción, no de que no tengas una respuesta. No se trata de eso, no se trata de decir que yo lo sé todo. No, se trata de que yo tenga una confianza inquebrantable en que este es el camino que queremos tener para esta organización. Fíjate, Marian, perdón que te interrumpa nuevamente, pero dos temas que acabas de tocar, y uno es la confianza y esto, los resistores que le llaman. Pero escuchaba una frase de Jeff Bezos de Amazon, que algunas cosas que me gustan de él, que decía que esta visión inquebrantable es hacer cosas difíciles que se generan confianza. Creo que no es fácil, porque a mí me ha pasado una y otra vez de que si la visión es la correcta o no. Y cuando vienen y te preguntan y te hacen mover, que esas grietas, que yo creo que también lo veo sano, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y qué vamos a hacer y cómo lo queremos hacer y todo lo que sucede en ese viaje, ¿no? Pero me gustó esta frase que decía Jeff Bezos, o sea, es demostrar una y otra vez que lo difícil se puede. Y creo que me queda claro desde dónde viene, porque a mí me pasa lo mismo. Y yo creo que no hay visión inquebrantable fácil. Yo creo que eso está y se va construyendo día a día en la colaboración, en cómo nos relacionamos, ¿verdad? Y también cómo somos juzgados y criticados los fundadores, ¿verdad? Y me identifico mucho en esa parte. Pero esta narrativa de los resistores
que creo que también la vemos mal. Y ahorita me he recordado varias veces que me he encontrado con varias personas y que te lo dicen, ¿verdad? ¿Cómo la capitalizamos, verdad? Ese ser escuchado que al final hay una lucha de poder, hay un ego, hace su propia historia, va y hace, como decimos en México, un desmadre, porque yo tengo algunos también ahí en mi organización, y van haciendo ruido, ¿no? O sea, este ruido con otro ruido. Y yo digo que también las cosas se debilitan cuando sale la verdad, cuando sale realmente de dónde está mirado. Y me gusta valorar a las personas que realmente tienen razón en algunas cosas, pero yo creo que esa razón se pierde en la forma de cómo llamo la atención y cómo yo a ese grupo o yo hago eco con mis aliados, ¿verdad? Y es muy duro porque lo he vivido. Y cuando yo escucho eso, pues yo escucho como, pues qué interesante, ¿no? O sea, bien, gracias por compartir, pero pues hay todo esto, ¿no? Porque no nomás eres tú, no nomás es agua para tu molino, ¿no? Y creo que se vive, pero es duro, ¿no? Y desgastante. Yo digo, bueno, hay veces que digo, pues ya no sé ni qué hacer, ¿verdad? Pero es como resuelves una cosa, aparece otra y siguen viviendo otras. Entonces, yo creo que me queda claro que esos resistores es abrazarlos también, ¿verdad? Es escucharlos y que creo mucho de nuestra conducta humana es rechazarlos, porque yo también lo hacía, ¿no? Y creo que al contrario hay que darles un espacio, ¿no? Como ese levantar la mano de, pues está pasando esto, ¿no? Y luego también aceptar que luego, o sea, hay una parte de los resistores que hay que darle voz y quedarnos con esto y luego entender cuando una persona no está a gusto, está como armando revuelo y no es su lugar y no pasa nada. Y si te tienes que marchar de la organización no pasa nada. Igual necesitas encontrar tu lugar en otra, ¿no? Y este no es, ¿no? Porque para estar así, ¿no? Como cuando no es una cosa, es otra, o claramente, ¿no? No estás en tu lugar. O sea, no, por ejemplo, aquí en España, yo no sé en México, pero en España, por ejemplo, también los despidos, fíjate, dentro de las culturas estas piramidales y tal, se ve como algo que no, ¿cómo vamos a echar, ¿no? Y hay mucha gente que ve el despido como algo malo y yo digo, no, y a veces es un regalo, ¿no? Porque si la persona está todo el rato a disgusto, enfadada, mal, es que claramente no está feliz, no está en su lugar, no es su empresa, tiene que buscar otro sitio, ¿no? Y a veces es una invitación que es un regalo también, ¿no? Para la persona, para la empresa y demás. Yo, fíjate, cuando hablo de esta visión o de sostener el espacio, es porque fíjate que las personas que también en las también en las organizaciones uno cuando entra entiende los puntos de poder, ¿no? que hay de manera natural, y hay veces que hay zonas en la empresa que tienen tanto poder y además son como, empiezan a como cuando digamos que se dejan seducir por el lado malo del poder, ¿no? No es poder hacer, que esto te habilita, ¿no? Y qué bien, sino del poder para yo este lado más oscuro, ¿no? Del ego, de la sombra. Y no es fácil poder, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, por ejemplo, esto suele ser un clásico, los sistemas, los equipos comerciales, por ejemplo, ¿no? Que luego tienen grandes cuentas y entonces, ¿no? Y si empiezan a ejercer mal el poder es súper complicado porque meten como mucha facturación, ¿no? Esto es un clásico. A veces no es fácil, pero poder sostener el decir, mira, aunque tengas este poder, yo no tengo miedo en decirte que esto es lo que... esta es mi visión y esto es lo que quiero para la organización, ¿no? Y no voy a dejar que, digamos, que me intimides con ese poder porque a veces se manipula desde ese punto, ¿no? De decir, bueno, es que claro, yo soy el que estoy metiendo, la que está metiendo esta facturación, ¿no? Entonces, claro, ahí es fácil, ¿no? Que igual es fácil no sostener el espacio porque, claro, hay miedo, ¿no?
Entonces, esa parte yo creo que es una parte, y la hemos vivido de cerca en algún acompañamiento, es súper complejo porque es muy difícil mantener el tipo, ¿no? En momentos difíciles en el que sientes que te la juegas, ¿no? Sin embargo, en nuestra experiencia, cuando tú eres coherente, ¿no? Cuando tú sueltas el miedo y te mantienes, ¿no? Como firme en tu visión me refiero, ¿no? A decir, no quiero una empresa jerárquica con todo lo que ya hemos vivido, ¿no? Con todos los dolores que tiene. De verdad yo creo en una empresa colaborativa, yo creo en la autogestión. La autogestión tampoco es una receta mágica, ¿no? Uno encuentra su forma de autogestionarse, pero hay como unas bases. Entonces, como no, yo creo en esas bases, no digo el cómo ni cómo tenga que ser el final, pero cuando yo hablo de visión inquebrantable es como en esas bases, esos pilares, esos cimientos, lo que va con quién soy, la forma que yo quiero estar en el mundo y relacionarme, ¿no? Eso es lo que, bajo mi punto de vista, debe ser inquebrantable hasta la última consecuencia. Que ahí es donde está el dolor, ¿no? Del fundador, hasta dónde le abro la llave o pongo esa vulnerabilidad de poner en riesgo la organización. Y creo que hay un patrón en los equipos comerciales, y lo he vivido, que el que tiene una cuenta clave, que tiene una participación del 20%, del 30%, él se exhibe y dice, bueno, pues es que yo estoy aportando esto y por mí la rentabilidad de la empresa se logra, ¿no? Y creo que desde esta mirada de reflexionar con las personas, ese yo soy el único aquí. Yo creo que todos aportamos un valor a la organización y hay unos que son tangibles, ¿no? Como lo que mencionamos. Pero hay otro valor que se pierde, que es este 90% de lo subjetivo, de lo que no es, de nuestras emociones, pensamientos. Y creo que ahí también todos nos hacemos bolas, ¿no? Inclusive yo. Pero bueno, esta vivencia de los equipos comerciales aparece y vuelve a aparecer, o sea, y se sienten la última, pues que es la empresa, ¿no? Totalmente, la empresa, totalmente. Este también es un clásico, ¿no? El cómo se le reconoce, incluso económicamente, ¿no? Digamos, a los roles que tienen esta tangibilidad económica final y se desatiende a los que hacen trabajo que se necesita para que esas personas puedan llegar a eso, pero como no tienen esa parte final, digamos, de la cadena, como que no se valora, ¿no? Esto también es un clásico y genera muchísima injusticia. Por eso hay procesos dentro de la autogestión como el reparto de la cosecha y demás que hace como que esta sensación de injusticia se disipe, ¿no? Hay un caso que, bueno, tú conoces bien a Alejo, creo que os vais a ver ahora pronto. Yo viví de cerca una situación que ellos vivieron y era tener que soltar a un cliente que suponía el 40% de su facturación, aproximadamente. Ya no me acuerdo de las cifras, pero era como muy grande, era casi la mitad, ¿no? Y bueno, ahí intentaron resolver un poco el conflicto con el cliente y demás y vieron que aquello no era bastante injusto para ellos, era una situación compleja. Y entonces pusieron en marcha, además, me comentaban que había salido una de las frases que ellos tienen como uno de los principios, que es que si nos arruinamos, pero a nuestra manera, ¿no? Y de repente, bueno, pues la organización autogestionada, ¿no? Bueno, al principio parecía que iban a tener que hacer un ERTE de todo el equipo, luego fue menor porque la organización pudo reabsorber, hicieron todo un plan para poder... Y yo me acuerdo que dentro de lo doloroso, que es una situación así, ¿no? Yo les decía, vais a salir más fuerte de esto, ¿no? Ellos tienen facilitadores que de hecho nosotros, aparte de la consultoría Vivol, tenemos una escuela donde formamos a facilitadores y en FDSA hay facilitadores que se han formado con nosotros y les decíamos, tenéis que generar espacios para poder también sostener las emociones que en un momento dado, un ERTE, o sea, poder poner a personas en la calle, ¿no? Aunque sea temporalmente, supone, porque esto es un trauma para la organización, ¿no? Entonces hay que sostener todas esas emociones,
hay que abrir espacios de diálogo, hay que poder hablar de esto para no convertirlo en tabú y que no sea un trauma que genere cosas peores a futuro, ¿no? Y entonces decíamos, y vais a salir fortalecidos de ello. Y no hace tanto tuvimos una conversación y me decía una facilitadora, es que salimos reforzados de esto, ¿no? Entonces, qué bonito cuando inclusive en una situación extrema que se dice, madre mía, ¿no? Casi el 50% de la facturación, pero hemos tenido el coraje y la valentía de poder decir, no, es que no vamos a pasar por ahí. Y esto nos ha traído grandes cosas, ¿no? Y estaremos en el proceso que están, porque ellos, cualquier empresa, ¿no? Está en constante evolución, en constante cambio, con sus aprendizajes y demás, pero ese punto fue un aprendizaje que les hizo salir reforzados, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, ¿no? Yo muchas veces lo hablo con la propiedad de las empresas que acompañamos, de decir, el liderazgo para nosotros, como nosotros lo vemos, ¿no? En este Lidernauta, tenemos hasta un personaje, Pancho, que no sé si por ahí te tengo que mandar, hicimos una miniserie que se llama Gido, hemos hecho, bueno, un personaje así como contando un poco la historia de este viaje del Lidernauta. Para nosotros el liderazgo tiene que ver con tener el coraje de sostener la mirada en lo incómodo. Wow. Muy profundo, muy profundo. Sí, ese es el punto. Sostener la mirada en lo incómodo, ¿no? Sostener la mirada a lo incómodo. Y todo al final es como todo, fíjate, es complejo, pero es sencillo a la vez. Es la base de todo, es eso, es no tener miedo. Claro. Y bueno, pues el miedo siempre aparece y siempre está ahí y creo que está. Marian, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? Pues, mira, me gustaría como acabar un poco con esta reflexión de ¿para qué existen las organizaciones? ¿No? Como que cada persona que pueda escucharlo, como que se dedique un ratito, ¿no? A esto. ¿Por qué existen las organizaciones? Desde luego, si la respuesta va por el camino de, pues para enriquecernos, ¿no? Para generar dividendos y enriquecernos, pues ahí obviamente es una respuesta válida y entiendo que bueno, que todo está bien, ¿no? Para cada persona, pero que como que nos tomemos un poquito más de tiempo para ver qué hay detrás, ¿no? Si construir una organización no tiene que ver quizás para poder construir una mejor sociedad, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad queremos, ¿no? ¿Qué legado queremos dejar para nuestros hijos, si es que tenemos hijos, pero para los que no tengan hijos también para los que vengan detrás, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mundo queremos construir? Porque las organizaciones construyen sociedad, construyen mundo. Las organizaciones tienen el poder de impactar en las personas que trabajan dentro de ese sistema, que a su vez forman parte de otros sistemas, en sus barrios, sus familias, sus grupos de amigos, ¿no? Por lo tanto, la empresa construye sociedad. Y simplemente como para dejar esto, ¿no? Como esta reflexión de ¿para qué estamos construyendo empresas? ¿Para qué sirven las empresas, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad queremos construir? Porque lo quieras o no, aunque la respuesta de la persona sea que construye una empresa para ganar dinero, esa empresa está generando sociedad. Entonces, ¿qué tipo de sociedad quieres construir, no? Y yo creo que esta reflexión puede ser como algo bastante poderoso también para, a veces, yo creo que hay una pregunta que nos tiene que acompañar toda la vida, porque además en cada momento le podemos dar respuestas diferentes y lo sano es que así sea, y es ¿quién soy y qué he venido a aportar al mundo? Y esto nos puede ayudar, ¿no? a poder contestar eso. Y eso así como la última reflexión, a mí me sirvió, me abrió como las puertas a un nuevo mundo cuando estuve en ese abismo, ¿no? Y
Y bueno, y por nuestra parte también decir eso, ¿no? Que nosotros, una de nuestras apuestas, porque sabemos que es fundamental, más allá del trabajo con los equipos, de esta parte más operativa, es que como nosotros, ya te decía antes, ¿no? Es tan fácil. O sea, la parte operativa que nos da tantos quebraderos de cabeza, en el fondo es tan fácil cuando las personas están abiertas a colaborar, que, ¿no? Lo difícil es eso, ¿no? El que las personas estén abiertas a colaborar. Este acompañamiento de liderazgo, que nosotros le llamamos el journey del lidernauta, tenemos como este personaje, ¿no? Para nosotros es una gran apuesta, tanto en nuestros acompañamientos en consultoría como en la escuela. De hecho, en la escuela, que ahora estamos para lanzarla, esperamos poder darle como mayor difusión en 2025. Nuestra línea fundamental y transversal va a ser la del liderazgo y la de acompañar en este camino, ¿no? En este viaje del lidernauta. Así que, bueno, también le animo, si estas preguntas resuenan o alguien tiene curiosidad, que pueda buscarnos. La escuela se llama Building Future, Escuela Building Future, y nuestra consultora se llama Vivol, y nosotros estaremos encantados de seguir en este aprendizaje conjunto. Marian, he disfrutado bastante este viaje, este conversar, así que yo creo que podemos durar horas tú y yo, como lo hicimos el día que convivimos allá en Cantabria. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar información de ustedes? ¿Alguien que quiera conectar contigo? Pues yo fundamentalmente estoy en LinkedIn, Marian Sancal, por ahí me buscan y me encuentran. Y tanto Building Future como Vivol tienen también sus perfiles fundamentales, bueno, en LinkedIn y en Instagram. Estamos en Instagram nosotros. Escuela Building Future es en Instagram, y Vivol, Vivol_es también. O Vivol.es, bueno, ahora de repente me ha entrado como, no sé si es Vivol.es, pero ahí sí, que nos encuentran. Y si no, de todas formas, si me buscan a mí en LinkedIn, por ahí encontrarán ya las referencias también. Hoy, pues muy bien, gracias y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Pancho. Bueno, hasta luego. Adiós. Bye. Si te gustó este conversar, compártelo en tus redes sociales o por WhatsApp y compárteme tu aprendizaje.